ustedes unos pasajes bíblicos que creo muy adecuados para, para el tiempo que estamos viviendo. Y hoy vamos a estar hablando sobre esforzarse. Lo importante que es para un cristiano el esforzarse. Yo creo que el que no se esfuerce en este tiempo es muy difícil que le pueda servir al Señor, porque tenemos tantas oposiciones por toda parte. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios va a tener oposiciones de todo tipo. Entonces, hoy, en este tiempo, cualquier ministerio que usted desempeñe, cualquier cosa que Dios le mande a hacer, usted va a tener que esforzarse. Va a tener que esforzarse para someter su naturaleza humana a llevarla a la obediencia. Porque esa es la primera que se le va a oponer para que usted no haga lo que Dios quiere. Es una gran guerra que tenemos, ya que la carne no quiere hacer lo que Dios nos ordena. Entonces, comenzando por ahí, se agrega también lo que es la oposición de Satanás, que va a hacernos la guerra para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. El que coge miedo no va a hacer la voluntad de Dios. Hay hermanos que me han dicho, pastor, pero cuando yo no trabajaba para Dios, no tenía tantos problemas. Después que yo estoy metido en la obra, es que tengo más pruebas. Bueno, pero es que precisamente el enemigo le va a hacer la guerra al que está trabajándole a Dios. Satanás a veces lo que hace es que le echa fresco al que está perdiendo su tiempo y lo mantiene ahí en un letargo espiritual. Pero el que está haciendo la obra de Dios va a ser bombardeado. Entonces, por eso en la Biblia, y vamos a ver algunos versículos, tantas veces Dios repite a través de su palabra sobre esforzarse. Hay días cuando usted, si se lleva del cansancio, si se lleva de la presión del día a día, son tantas las cosas a las que tenemos que enfrentarnos, tantos desafíos, mucho trabajo, responsabilidad por aquí, responsabilidad en la casa, responsabilidad en el trabajo, trabajando muchas veces más de lo normal para poder cumplir con las obligaciones de cada uno de nosotros, pago de casa, pago de colegio, comprar comida, cada día se hace más difícil sostener una familia, etc. El que no saque fortaleza, como dice la palabra, como David, que se fortaleció en Dios, se va a pasar los años buscando excusas para no hacer la voluntad de Dios. Va a estar tratando siempre de cada vez que se le asigna algo, cada vez que Dios le manda hacer algo, él va a estar poniendo excusas, como Moisés, que le puso cantidad de excusas al Señor y al final, como quiera, Dios lo envió. En el libro de Josué, capítulo 1, en ese libro, Dios, después de ponerle fin al ministerio de Moisés, al llevarlo al monte Nebo, donde lo enterró el mismo Dios, ya Dios le había dicho a Moisés, anima a Josué, anímalo, porque él va a entrar al pueblo a la tierra prometida. Anímalo, dale fortaleza, dale palabra. Y Josué, que era un hombre fiel al líder que Dios puso, eso es otra cosa. El que no honra y es fiel a su liderazgo, es muy difícil que Dios lo tome en cuenta para ministerio. Josué fue un hombre totalmente fiel a su líder Moisés. Y cuando Dios le pone fin al ministerio de Moisés, entonces le dice, anima a Josué que él va a entrar a la tierra prometida. Este muchacho era un joven
con una responsabilidad tan grande porque le entregaron al pueblo ya en la frontera, ya casi para entrar. Dios tiene que darle algunas palabras que para Josué iban a ser muy importantes. Regularmente Dios anima a quien le asigna responsabilidades. Imagínese, si Dios no nos diera palabra, fortaleza, para usted poder cumplir con lo que Él le manda, es difícil que usted lo haga. Pero el Señor viene a hablarle a Josué en el capítulo 1 iniciando. Dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Oiga cómo dice, después de la coma, después hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Lo que está diciendo ahí la palabra es que Josué era un fiel servidor de Moisés. A veces oímos mucho la palabra y tiene su significado también de yo no le sirvo a hombre. Y a veces lo hacen como porque para no honrar a quien es su cobertura. Sin embargo, dice aquí que el mismo Dios hablando le llama a Josué servidor de Moisés, porque Josué se concentró en ser mano derecha de Moisés. Entonces, dice que le dice Dios a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Eso tiene un gran significado, porque para Josué, que lloró a Moisés 30 días, estas palabras tienen mucho significado, porque Dios lo que le está diciendo es, el capítulo de Moisés terminó. Mi siervo Moisés murió. Ahora te toca a ti la responsabilidad. No lo llore más, deja la melancolía, deja todo lamento, olvídalo, que ahora Moisés murió. Entonces le dice, ahora pues, como Moisés murió y ya su capítulo terminó, ahora hablo contigo, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, dice Dios, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Oiga eso, todo lo que ustedes pisen, yo se lo entrego, le dice a Josué. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estamos hablando de una gran cantidad de terreno que ya Dios le había ofrecido a Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida, sino que el mismo Dios en la frontera lo enterró. Pero Dios no tiene que ver que se muera a quien Él le prometió. Su palabra como quiera sigue vigente. Y le dice a Josué, todo lo que yo le prometí a Moisés, te lo voy a entregar a ti, como quien dice, para que vean que yo cumplo. Pero dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oye, eso es una palabra que a cualquiera lo levantan para trabajar para Dios. La palabra nadie aquí abarca todo tipo de oposición, sea el diablo, sean los hombres, sea quien sea. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, Josué, desde hoy hasta que te muera, contigo nadie va a poder, nadie te va a poder hacer frente. Y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esas son palabras que a cualquiera le motivan a trabajar para Dios. Porque Dios decirte a ti, óyeme, no te voy a dejar nunca. Todos los días de tu vida estaré contigo. Eso, Moisés,
cuando venía en el camino, le dijo a Dios, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y le dijo Moisés a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saque del monte. Oiga, hermano, todos debemos decirle eso a Dios. Sin la presencia de Dios, sin Dios estar con nosotros, nosotros no somos nada. Pero le está diciendo Dios aquí a Josué que estará con él todos los días de tu vida. Pero hay una parte que Dios le exige. Se la exigió a Josué y me la exige a mí y te lo exige a ti. ¿Cuál es? Dice, estaré contigo todos los días de tu vida, pero le dice a él, esfuérzate y sé valiente. La primera vez que aparece aquí en el capítulo 1, la palabra esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Ahora a la palabra esforzarse aquí, Dios le agrega valentía. Porque él mismo lo dijo que los cobardes no entran. El servir a Dios es para personas valientes. Porque para poder mantenerse en estos caminos, muchas veces vamos a tener que tener valor para decirle que no a los que hay que decirle que no y decirle que sí a los que hay que decirle que sí. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, a sus padres que la daría a ellos. Vuelve y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Primero le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero ahora vuelve y le repite, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces esto no suena como para personas de doble ánimo. Personas que ante el primer obstáculo se desaniman y sueltan lo que Dios le ha puesto en la mano. No, Dios está hablándole a Josué y le está diciendo, tienes que esforzarte y ser muy valiente. ¿Por qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Yo quiero que aquí usted se detenga un poco conmigo, porque si usted analiza lo que está diciendo la palabra aquí, él no le está diciendo a Josué, tiene que ser valiente, saber usar la espada, saber pelear, entrénate bien para matar gente. No, la valentía que tenía que tener Josué, oiga para qué era, dice, esfuérzate y sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí es que es difícil. Ahí es que es difícil. Por eso la valentía a la que se refiere Dios aquí es el valor que hay que tener para cumplir lo que Dios dice en su palabra. Porque cada vez que leemos la Biblia, vamos a encontrar desafíos, mandamientos, cosas que nos exige la palabra de Dios, que no es tan fácil cumplirla. Por eso le dice Dios, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Oye, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Yo se lo voy a parafrasear. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? El éxito tuyo, Josué, la victoria tuya va a depender de cómo tú te sometas a la ley que mi siervo Moisés escribió. Lo tuyo es mantenerte obedeciendo mi palabra. Lo demás lo voy a hacer yo.
Ahí es que está el problema de muchos de nosotros. Muchas veces venimos a reclamarle a Dios como que nosotros estamos cumpliendo. Y si hay una cosa que Dios en su palabra ha dejado bien clara, y si ustedes quieren lo pueden leer en el Salmo 50, 13 y 14, cuando dice Dios: paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Lo que indica que el secreto para usted alcanzar la victoria está en obedecer la palabra. Cuando usted obedece la palabra, no tiene que hacer oraciones de 2 horas para que Dios le responda. ¿Qué dijo Elías cuando le declaró la palabra frente a Acab? A partir de hoy no va a llover hasta que yo lo diga. Y el cielo se cerró. Pero ¿qué decía Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Qué le dijo Josué al sol? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice, fue el día más largo de la historia, habiendo Dios escuchado la voz de un hombre. Esas fueron oraciones que no llegaron a 5 minutos. Pero no llegaron a 5 minutos, pero la dijeron hombres que estaban sometidos a la palabra de Dios. Entonces, mucho cuidado con nosotros estar declarando y exigiéndole a Dios, dándole órdenes a Dios, y muchas veces estamos muy lejos de lo que Él pide en su palabra. Por eso le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces concéntrate en lo que dice mi palabra. Pero ¿qué va a ocurrir si tú te concentras en mi palabra? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso se lo dijo Dios a Josué, pero hoy me lo está diciendo a mí, a Tomás del Orbe, y te lo está diciendo a ti. ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuánta gente pidiéndole oración a los profetas y a los hombres que Dios está usando? Pidiéndole casa, pidiéndole viaje, pidiéndole esposa, pidiéndole salud, pidiéndole por el familiar. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra aquí? Si no te apartas de mi palabra, ni a diestra y a siniestra, vas a ser prosperado en toda la cosa que emprenda. O sea que viene la prosperidad, viene sola cuando obedecemos. Si ustedes leen Deuteronomio 27 y 28, dice Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para cuidar y hacer conforme a todo lo que Dios ha mandado, sucederá que todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Qué quiere decir con te alcanzarán? Que te van a perseguir. Que cuando nos sometemos a la palabra de Dios y vivimos en obediencia, son las bendiciones que nos caen atrás. Dice Dios, estas bendiciones te alcanzarán. Bendito será en tu entrada y bendito en tu salida. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tus crías. Bendito será hasta los instrumentos de tu trabajo. Por un camino saldrán los enemigos detrás de ti, y por 7 caminos saldrán de delante de ti. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Entonces, todas estas bendiciones están bien claras y establecidas que son para el que obedece. La gente ha querido llevar el evangelio al plano de la brujería. Yo quiero que Dios me dé esto, voy para donde un profeta. Tal día viene un profeta que Dios lo usa mucho, yo voy para que ore por mí. Pero que lo que la palabra enseña está más fácil. La palabra te enseña bien claro que escudriñe, que busque, que analice, que lea.
Estamos en un tiempo cuando los cristianos ni siquiera quieren leer la Biblia. ¿Cómo usted puede conocer la voluntad de Dios si no lee su Biblia? La forma de Dios hablarnos es a través de su palabra. Entonces, dice, cuando tú no te apartes ni a diestra ni a siniestra, dice aquí, será prosperado en toda la cosa que emprenda. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que está diciendo Dios aquí es, llena tu vocabulario con la palabra de Dios. Llena tu vocabulario, apréndete la palabra, recítala. Aún tú vas caminando, cita de memoria algunos versículos. Eso es precioso. Usted aprenderse los versículos de memoria y repetirlo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Que usted pueda ir repitiendo constantemente, Jehová es mi luz y mi salvación. Aprendérselo para repetirlo. Está diciendo aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Está diciendo el Señor, el día y la noche, saca tiempo para buscar en la Biblia todo lo que Dios quiere que tú hagas. Yo siempre he enseñado que la Biblia, la palabra de Dios, tiene todo lo que necesitamos para vivir en este mundo como a Dios le agrada. La Biblia te enseña cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a los hijos, cómo tratar al semejante, al vecino. La Biblia te enseña tu comportamiento, cómo debe ser frente al gobierno. Todo lo que te pueda llegar a ti, la Biblia tiene respuesta. Pero hay que, como dice aquí, tiene que meditar en ella. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Atiendan esto, porque no dice aquí yo voy a hacer prosperar, no dice si tú meditas en ella de día y de noche y anda conforme a ella, entonces dice harás yo harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. En la mayoría de los casos, y no tengo temor a equivocarme en esto, en la mayoría de los casos, nuestra situación de miseria espiritual y económica, y muchas veces de salud, está asociada a no cumplir con la palabra de Dios. Vemos gente pidiéndole a Dios casa, carro, viaje y de toda la prosperidad material, pero no tienen un pacto con Dios, no diezman, no ofrendan. Para Dios no hay nada de lo que ellos producen. Y sin usted cumplir con lo que la palabra le dice, usted no puede reclamarle a Dios bendiciones. Entonces, cuando usted le vaya a pedir a Dios algo, medite si está usted cumpliendo con lo que Él le pide. No. Declara y va a llegar. ¿Y en qué lugar tú tienes a Dios? Declara, que eso solamente es declarar y tú verás. Pisa eso, que todo lo que pise es tuyo. No. Aquí está diciendo,
si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Dios dice, entonces Dios va a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estoy casi seguro que la gran diferencia que hay en el pueblo de Dios, que hay quienes son prosperados abundantemente y hay otros que se pasan toda la vida solo con el pan necesario, tiene mucho que ver con su fidelidad. Gente que no saben lo que es sembrar, como dice la palabra. Gente que no honran a Dios, no pueden esperar que las bendiciones lo van a perseguir. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al final vuelve y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Las dos palabras, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es una promesa para el que le está sirviendo a Dios. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero tiene que esforzarte y ser valiente. Estoy seguro que todo el que ya lleva un tiempo en el Evangelio ha tenido que esforzarse porque son muchas las cosas las que ha tenido que enfrentar en estos años, el enemigo tratando de bloquearte el camino y ponerte situaciones difíciles, pero esa condición de ser valiente y esforzarse te ha ayudado a mantenerte hasta ahora. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, a mí me encanta ese pasaje. De los pasajes del Nuevo Testamento que más me impactan a mí es ese. 1 Corintios 16, 13. Dice el apóstol Pablo, velad, estad firmes en la fe. Velad porque el que no vela, el enemigo lo va a agarrar asando batatas. Velad, estad firmes en la fe. Eso es para que usted no ande de doble ánimo y cayéndose y levantándose y mañana, hoy de una manera y mañana de otra. No, el que está firme en la fe, no importa en el mes, en el día, no importa cómo esté la situación, al que está firme nadie lo mueve. Dice Pablo, velad, estad firmes en la fe. No importa lo que venga ahí, como un roble. Portaos varonilmente. Esto quiere decir, tiene que portarte con valor, varonilmente y esforzaos. Está hablándote un hombre que cogió mucha lucha para predicar el evangelio, que fue el apóstol Pablo. Mucha lucha cogió Pablo. Y él nos está diciendo, velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En Mateo 11:12, Mateo 11:12, dice aquí el Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otra versión dice los valientes. Pero cuando dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, quiere decir que está siendo sacudido, atacado con todas las fuerzas de las tinieblas. Y que solamente los violentos, los valientes, los
los que se portan varonilmente, los que se esfuerzan, lo van a arrebatar. Entonces, estas palabras dejan ver bien claro que al reino de Dios no van a entrar personas de doble ánimo, personas que hoy están de una manera y mañana están de otra, porque cuando viene a ver, cuando estén en baja, les llega la muerte o viene Cristo. Entonces, los valientes lo van a arrebatar. En Deuteronomio 31:6 dice aquí el Señor, óigalo bien, esforzaos y cobrad ánimo. Esas son cosas que le está diciendo el Señor a usted hoy. Esforzaos y cobrad ánimo. ¿Quién hoy estará desanimado? ¿Quién se sentirá sin fuerza? ¿Quién está a punto de tirar la toalla? ¿Quién ha perdido la perspectiva? Ya no tiene pasión. Lo que hacía para Dios ya no lo quiere hacer. Perdió fuerza. Aquí te está diciendo en Deuteronomio 31:6. 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. Anímate. Dice, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿A quiénes se refiere? Los que te hacen la guerra, los que se levantan contra ti, dice el Señor, ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Alguien hoy tiene que agarrar esa palabra. Jehová tu Dios va contigo. Eso debe darte ánimo. Miren, si yo no estuviera seguro que Dios está conmigo, como dijo Jeremías en un momento donde estaba pasando una prueba muy grande, y él sacó esas palabras fuertes y dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen serán confundidos, sufrirán perpetua confusión, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Está diciendo aquí Dios en su palabra, repito, Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Posiblemente tú hoy estás pasando por una situación donde alguien te está amenazando. Dios te está diciendo hoy, no tengas miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, no te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Entonces, hoy, lo que yo quiero que usted reciba hoy es fortaleza para que te esfuerces. Porque de seguro hay una asignación de parte de Dios para ti. Y cuando Dios pensó asignarte eso, Él sabía que tú podías. La palabra dice que Dios no pone carga que no podamos llevar. Hay gente que me ha dicho, pero ven acá, pastor, ¿y cómo usted ha aguantado ese proceso y todo lo que usted ha pasado? ¿Cómo usted ha aguantado eso? Bueno, pero el problema es que lo que Dios ha permitido en mi vida es porque Él sabe que yo puedo. Porque Él no nos va a poner carga que no podamos llevar. Entonces hoy Dios te está dando una palabra para que te sacuda, para que te levante y para que te esfuerce. Esfuérzate y sé valiente. Fue lo que le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A nadie le han dicho que el evangelio es caminar por alfombra. Claro que el evangelio es lo mejor que hay. Cuánto gozo, cuánto nos gozamos nosotros.
Pero también hay que decirte que en el evangelio hay que pelear. También hay que decirte que en el evangelio van a llegar momentos donde tú vas a tener que sacar lo mejor de ti. Y tú vas a tener que hablarte a ti mismo muchas veces. Yo he tenido que hablarme a mí. A mí he tenido, Tomás, vamos para adelante. ¿Qué pasó, Tomás? Va a perder la fuerza ahora, en este momento. Cuando está, lo mejor está por venir. Entonces, alguien hoy, háblese a usted mismo con su nombre y dígase a usted mismo, pero ven acá. Como dijo el hijo pródigo, me levantaré. Es cuestión de esforzarse. Nunca Dios ha llevado lejos a las personas que no se esfuerzan. En cuanto a la salvación, Lucas 13:24, dice el Señor Jesucristo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hasta para una persona levantar la mano y pasar al frente cuando un predicador está hablando la palabra, tiene que esforzarse. Si usted habla y usted mismo comienza a investigar gente que hoy está en el evangelio y se va a dar cuenta que el día que aceptaron al Señor, una voz le decía no lo haga. Pero ellos se sobrepusieron y levantaron la mano y dijeron, no, yo voy a pasar, yo voy a aceptar al Señor. Para eso, hasta para eso hay que esforzarse. Jesús dijo, esforzado a entrar por la puerta angosta. Cuando Cristo dice esforzado a entrar es porque no es fácil. El enemigo no suelta a la gente así tan fácil. Dice la palabra que a sus prisioneros nunca le abrió la puerta. Al que Satanás tiene preso, no lo suelta por la buena. Usted no ha tenido la experiencia de zafársele a una gente que lo tiene agarrado. Entonces lo que está diciendo Cristo aquí es forzado, porque tú vas a tener que zafártele a Satanás y decirle quítate de ahí y levantarte con fuerza y correr hacia la salvación. ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? Se esforzó. A Bartimeo lo mandaron a callar. Cállate. Porque Bartimeo voceaba, Jesús, hijo de David. Y él se esforzó y no le importó lo que le decían. Dice que gritaba más duro. Le decían, Bartimeo, cállate. Y él al contrario, más llamaba a Jesús, hijo de David. ¿Y qué hizo Cristo? Paró a todo el mundo y le dijo, tráiganmelo. ¿Y qué le dijeron los que lo mandaban a callar? Ten confianza, te llama. Y la mujer de Sirofenicia, esa se esforzó más. Porque esa, aun cuando le llamaron perrita y cuando los discípulos le dijeron a Cristo, despídela que hace mucho escándalo, ella voció más fuerte y le dijo a Cristo, socórreme. ¿Y qué hablamos de la mujer del flujo de sangre? Esa sin fuerza fue casi arrastrándose donde el Señor. Sin fuerza, con la hemoglobina en 5 posiblemente, y abriéndose paso y quitando gente, llegó donde Cristo. Y cuando llegó donde Cristo se esforzó y le puso la mano al vestido y fue sana. Pero ¿y qué de los 4 hombres que llevaron al paralítico? Esos se esforzaron más, porque no pudieron entrar donde estaba Cristo. Pero la Biblia dice que se fueron y se subieron al techo y bajaron al paralítico por el techo. Pero ¿y qué de Zaqueo? Que como no pudo ver a Cristo porque era pequeño de estatura, entonces ¿qué hizo? Se subió a un árbol sicómoro, un árbol alto. No es fácil subirse a un árbol. Y él se subió, se esforzó a subir. Y cuando se subió, Cristo cuando lo vio le dijo, desciende porque hoy como en tu casa. Esta noche Lo que indica que Dios siempre ha premiado a los que se esfuerzan.